Seguimos ya aquí en Paraguay Noticias y nosotros vamos a hablar ahora ya también de este proceso que hemos vivido en nuestro país con la Ley de Acceso a la Información Pública. Nos acompañan ya aquí en piso Celia Urbieta, ella es directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia. Celia, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? También está con nosotros Ezequiel Santaagada, él es representante de la organización IDEA, que forma parte del grupo impulsor también de esta ley. Muchas gracias, Ezequiel, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y hagamos un poco de historia también en torno a lo que se ha dado en nuestro país en estos últimos meses, con lo que ha sido también el trabajo desde la sociedad civil, organizaciones de la información y por supuesto también el propio Estado, que ha tomado también una responsabilidad con relación a esto, directora. Así mismo. Nosotros desde el rol de la Dirección de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia estamos habilitando las oficinas desde lo que corre con la ley. Sí. ¿Verdad? Nosotros queremos llegar a las instituciones públicas para habilitar, coordinar, capacitar a los funcionarios públicos como para que ellos tengan la capacidad de otorgar la información al ciudadano como contralor, ¿verdad?, de la gestión pública. Ahora, estamos hablando de que los propios funcionarios necesitamos también actualizarnos y manejar al dedillo, como se dice también esta ley. Así es por parte del funcionario como servidor público, ¿verdad? Es importante que todos los funcionarios estén como amigados con la ley, empapados de la ley, como para que ellos comprendan realmente que acceso a la información es algo que nosotros como servidores públicos debemos de otorgar. No es una cuestión de guardar la información ni nada. Es una ley súper amigable, súper accesible, muy entendida para el ciudadano también. Para nosotros, nuestra intención desde el Ministerio es capacitar, organizar a las instituciones públicas y también que el ciudadano se acerque a nosotros. Exacto. Ezequiel, ¿cómo se dio este proceso? ¿Hace cuánto empezó a hablarse de este proyecto de ley? Y hablemos también de los antecedentes. ¿Qué casos, por ejemplo, se manejan como casos emblemáticos que fueron bajados en foros, en encuentros también con la ciudadanía, a modo de ir un poco también haciendo historia con relación a esta ley? Bueno, la historia del acceso a la información como derecho empieza en la Constitución del año 92, donde se establece expresamente, se reconoce el derecho de las personas a acceder a las fuentes públicas de información. Hay un primer intento de ley de acceso a la información en 2001, que luego se terminó convirtiendo en la tristemente célebre Ley Mordaza. Sí. So pretexto de reglamentar el derecho de acceso a la información, se pusieron una serie de impedimentos que hacían imposible acceder al acceso a la información. Eso se derogó inmediatamente, se intentó pasar un nuevo proyecto en 2005-2006, en 2006 fue rechazado por el Congreso y ahí inició una lucha de organizaciones de sociedad civil patrocinando reclamos ciudadanos de acceso a la información. Así es como nos ponemos en contacto con Daniel Vargas Telles, vecino de San Lorenzo, que le solicitó a su gobierno municipal el listado de funcionarios de la municipalidad, qué hacían, cuánto ganaban, quiénes eran. Esto fue primeramente ignorado por la municipalidad, luego negado en forma expresa, diciéndole en juicio qué le importa. Y esto hay papel membretado del gobierno municipal diciéndole qué le importa, con signos de admiración. Esto nos obligó a iniciar otro proceso judicial requiriendo acceso a la información, no ya que respondieron, porque habían respondido de esta manera. Y ese proceso judicial empezó en 2007, en 2008 llegó a la Corte Suprema y en 2013 la Corte Suprema se expidió en el famoso caso Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo, el acuerdo y sentencia 1306, que fue el que inició lo que después se conoció como primavera de la información o primavera de la transparencia. Lo importante fue que la Corte en pleno, cosa que no es habitual, resolvió a favor de este ciudadano, dijo que el derecho de acceso a la información era un derecho humano. Ese mismo día puso a disposición
de la ciudadanía en su página web la lista de funcionarios del Poder Judicial. Sí. Eso inició un proceso de imitación en otros entes públicos y bueno, luego conocemos el buscador del pueblo, empezaron los primeros casos de corrupción comprobados por el cruce de información que fue puesta a disposición del público. Esto catalizó el proceso hacia una ley de acceso a la información, ley que finalmente fue promulgada el 18 de septiembre del año pasado. Esa ley establecía un plazo digamos, de suspensión o de vacancia de un año, que se cumplió hace muy poco, el 18 de septiembre, y en el medio se estuvo trabajando en la reglamentación. Ahí las organizaciones de la sociedad civil, o sea, hubo organizaciones de la sociedad civil llevando el caso, apoyando el reclamo de Daniel Vargas Telles. Fuimos las organizaciones de la sociedad civil las que elaboramos el proyecto de ley, aunque luego fue bastante modificado, pero quedó gran parte de la buena doctrina de la ley, y después estuvimos apoyando el proceso de reglamentación de la ley a través del Grupo Impulsor de Acceso a la Información, del cual mi organización es parte. Y bueno, esta ley entró en vigencia ahora, se trabajó ya reglamentada, pero no solamente se trabajó en la reglamentación, ahí tal vez Celia después pueda ahondar, pero se estuvo trabajando fundamentalmente desde Senatix. Exacto. En la creación de un portal que facilite el acceso a la información. La ley, para que la teleaudiencia lo entienda, tiene dos pilares. Uno es para que nadie tenga que estar haciendo pedidos de acceso a la información, obligar al Estado a que ponga a disposición del público esa información. Sí. Hay 4 artículos específicos de la ley donde le dice esta información la ponen a disposición del público y todo el tiempo. Y después, para que no está puesta a disposición del público, un procedimiento donde cualquiera pueda hacer una solicitud de acceso a la información. Esa solicitud hoy se puede hacer a través del portal paraguay.gov.pi y no es necesario llevar ninguna nota, ningún ministerio, ninguna municipalidad. Se hace la solicitud a través de este portal y los entes públicos están obligados a contestar en un máximo de 15 días. Este portal todavía está en una etapa de prueba. Esperamos que antes de fin de año esté completamente optimizado y sea completamente funcional para que todo se pueda gestionar a través de un teléfono celular, de una tablet, de una PC, o bien desde el sistema tradicional, llevando una nota a un ente público y siguiendo los pasos normales. Pero la idea es que se facilite, que nadie tenga que gastar su tiempo yendo a hacer solicitudes de acceso a la información. Ahora, Celia, ¿esto corre para todas las instituciones del Estado, entes descentralizados, gobiernos locales, absolutamente todos? Para todos, para todos. Por parte del Ministerio de Justicia, todas las instituciones que son del Poder Ejecutivo, nosotros estamos trabajando con las instituciones, estamos apoyándoles en la habilitación de las oficinas, capacitándole a los funcionarios, empoderarle al funcionario mismo, ¿verdad? Como servidor público para que ellos otorguen la información. Es un procedimiento, como dice Ezequiel, muy sencillo, no tiene una burocracia, se puede acceder a través del portal o inclusive se pueden acercar a las oficinas de las instituciones, pedir la solicitud, ¿verdad? Como lo mencionó Ezequiel, nosotros estamos llevando un trabajo con las instituciones públicas y con cooperaciones también internacionales. ¿Qué pasa? Nosotros estamos haciendo un trabajo muy delicado porque es una reingeniería de la información de todas las instituciones también y un cambio de pensamiento. Las personas que están interesadas o las instituciones que todavía no están empoderadas, nosotros nos vamos contactando o ellos ya se contactan con nosotros para formar parte del portal, ¿verdad? Porque nosotros, por parte del gobierno, somos el vocero oficial de la información. Bueno, y esto ayuda bastante también en lo que es la institucionalización de nuestro país, es decir, la transparencia y también que se haga respetar los derechos del ciudadano. Partiendo de la base. De una u otra forma también un paso que se da en torno a la gestión de Estado. Asimismo, partiendo de la base que el derecho a la información es un derecho humano fundamental. Exacto. Y a la vez también empoderarle al ciudadano como contralor de la gestión pública. Y de hecho se da, el caso de Daniel se da a partir o todo esto nace precisamente de un caso ciudadano y un reclamo que hace un ciudadano de San Lorenzo. Así que, bueno, Ezequiel, reiteramos a la gente,
es un derecho un derecho humano acceder a cualquier tipo de información que tenga que ver con el Estado, todas las instituciones. Uno no puede ser recriminado, uno no puede recibir algún tipo de negación en torno a un pedido de información en las instituciones públicas. Así es importante que tengamos en cuenta que este derecho tiene varias facetas. Uno que es el tradicional, que sirve para combatir casos de corrupción, y a las pruebas me remito. Los casos de los legisladores o hijos o parientes de legisladores que están o condenados o procesados, o el caso de la Contraloría General de la República, o lo que está ocurriendo ahora en la Universidad Nacional de Asunción. Todo esto se inició como consecuencia de lucha ciudadana por el acceso a la información. Ese proceso de transparencia y de poner las cuentas a disposición del público ha permitido que los estudiantes, en este caso alertados por el trabajo de la prensa, porque las investigaciones de los diarios estuvieron basadas en esta información, fueron la punta que permitió que los periodistas luego hicieran su trabajo, es lo que está destapando toda esta olla de podredumbre que esperemos que en algún momento, o sea, la corrupción nunca va a dejar de estar, pero esperemos que disminuya, porque eso afecta directamente a la calidad de vida de la gente. Y puntualmente no es solamente herramienta de lucha contra la corrupción. Acceso a la información es acceder, por ejemplo, tal vez no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Lambaré si hubiéramos tenido la información de la Municipalidad de Lambaré, que la tendríamos que tener en breve, acerca de cuáles son las instituciones educativas del distrito que están habilitadas o no. Seguramente si la Municipalidad hubiera hecho su trabajo, esto se hubiera detectado y no íbamos a tener lo que casi se convierte en una tragedia hace 2 días. Y así, digamos, con todas las municipalidades, yo quisiera saber cuáles son los establecimientos educativos de todo el país que están o no están correctamente habilitados. Esto en Uruguay, por ejemplo, llevó a que con un pedido de acceso a la información que hizo una organización de sociedad civil, se supiera que menos del 40% de todos los establecimientos educativos del Uruguay no contaban con los mínimos requisitos de habilitación. Esto obligó a una reforma del presupuesto y se está previendo que para el año que viene todas las escuelas del Uruguay estén cumpliendo con los requisitos de habilitación. Esto es un derecho que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Soñemos que en breve tengamos a disposición en una tablet el listado de camas de terapia intensiva en internet para que al momento se pueda saber y nadie no tenga una cama de terapia intensiva o un médico no sepa dónde enviar, o tener el listado de medicamentos del IPS o del Ministerio de Salud. Esas son cuestiones que no solamente sirven para luchar contra la corrupción, que sirven, pero sobre todo sirven para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. De todos los ciudadanos. Bueno, Celia, reiteramos la dirección del portal al cual pueden acceder los ciudadanos y las ciudadanas a tener información y hacer también algún tipo de reclamos. Sí, es Portal Paraguay, ¿verdad? Pueden ingresar, pueden hacer su solicitud, ¿verdad? Ver cuáles son las instituciones que están adheridas. El portal es muy amigable, muy fácil de utilizar. Una vez que uno entra ya dice, bueno, generar la solicitud y bueno, ahí va ya el ciudadano gestionando su solicitud, ¿verdad? Este portal, esperemos que para fin de año ya funcione perfectamente. Estamos en un proceso de optimizar todo lo que es la información, fidelizar la información, hacer que las instituciones también organicen su información. Es un trabajo muy, muy delicado y con mucha dedicación también, ¿verdad? Por parte del rol del Ministerio de Justicia como líder en este proceso de acceso a la información y también con la ayuda de las cooperaciones, ¿verdad? Portal Paraguay, entonces. Así es. Bueno, ahí está. Agradecemos a ambos que se hayan acercado para compartir también en detalles lo que ha sido el proceso de promulgación de la ley de acceso a la información pública, su reglamentación y también las herramientas ya a disposición de la ciudadanía. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Así estuvimos con Celia Urbieta, directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, y también con Ezequiel Santagada. Él es del Grupo Impulsor, representando ya también a la organización IDEA dentro de este espacio. Ley de Acceso a la Información Pública, todos y todas tenemos derecho a la información. Con esto hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informando.